Las breves de la información llama la atención que siguen protegiendo a lo que es a Israel y ahora el turno le toca nuevamente a la ONU. Ojo con el dato, establece lo siguiente, hay palabras que no puedo utilizar. La ONU encuentra información convincente de que Hamas, pues sí, violentó y empezó a torturar a rehenes de Israel. Ojo con el dato, lo dice la ONU. ¿Sabes qué? En la ONU encontramos pruebas fidedignas, entre comillas, que sí existió cierto tipo de abuso de Hamas, grupos extremistas con Israel. Es lo que establece el día de hoy. Pero para poner en contexto, esto es el día de hoy, porque el día del fin de semana, la UNRWA, que fue de una u otra forma descalificada por lo que es Israel, investigadores de la UNRWA establecía que los palestinos se preparan para, bueno, la ayuda de palestinos se prepara para publicar una investigación basada en el testimonio de más de 100 detenidos que acusa a las tropas de Israel de un cierto tipo de abuso. Ojo con el dato, UNRWA, que también es filial de la ONU. Ante esto uno dice, bueno, entonces vienen ya las investigaciones, pero esto no es de casualidad y no es las mismas investigaciones, no son las mismas oportunidades. Ojo con el dato, aquí mínimo te establece que son más de 3,000 personas, 1,200 y que una persona, por ejemplo, uno de los detenidos fue Fadik Bak, este es un palestino de 25 años que estudiaba en Derecho de Gaza. Derecho de Gaza que, bueno, que según proporcionó pruebas, él mismo proporcionó pruebas documentales de que había sido detenido en Israel, es lo que comenta el New York Times. La gran diferencia es que aquí no hay nombres y casualmente los nombres empiezan a desaparecer e inclusive irse al extranjero. Es algo interesante que se está dando en este tipo de reportaje. Ojo con el dato, porque hay ciertas cosas que en el reportaje de la UNRWA, que es también filial de la ONU, pues te empieza a dar datos fidedignos y la ONU como que dice, ¿sabes qué? Me están pagando y estoy en Nueva York, tengo que seguir el lineamiento. Las conclusiones de lo que es de Pramilia Patten se basa en una entrevista con rehenes liberados cuyo testimonio sugiere que los abusos continúan en Gaza. Ojo con el dato, aquí no proporcionan ningún nombre. En el New York Times, donde lo hizo la UNRWA, sí proporcionan ciertos nombres, pero llama la atención más el desarrollo. El enviado especial de la ONU, este que te acabo de comentar, Pramilia Patten, establece que el conflicto ha proporcionado información clara y convincente de que algunas mujeres y niños, porque aquí también mencionan niños, ¿no? Que los niños estaban encarcelados. Es algo interesante que hablaban de personas de 6 a 48 años. Y obviamente acusaba Israel que las personas tenían vínculos con Hamas. Y es algo interesante saber quiénes tenían esos vínculos con Hamas, si eran personas de 6 a 82 años. Y aquí también le pusieron los niños, ¿no? Que había motivos razonables para creer que existía cierto tocamientos y un poco más. El enviado especial, Pramila Patten, también informó el lunes que había motivos razonables para creer durante los ataques del día 7 de octubre que se produjeron cierto tipo de agresiones íntimas, incluidas la violentación y también violentación en grupo en varios lugares. El principal de esas ok, pero cheque lo que dice, la principal de esas limitaciones, es decir, de este trabajo de investigación o de informe, fue que el equipo no logró reunirse con ningún superviviente de la violencia sexual durante los ataques, a pesar de los esfuerzos concretados que lo animaron a denunciar. Es decir, solamente se basaron en llamadas telefónicas, solamente en eso, en llamadas telefónicas. También establece que muchas todavía estaban recibiendo terapia de trauma. Algunos habían sido reubicados dentro de Israel, pero ¿cómo puedes reubicar a la gente de Israel? ¿Por qué los estás cambiando de domicilio? ¿Por qué lo estás cambiando? Pero bueno, o trasladados al extranjero y algunos testigos de primer auxilios habían sido desplegados en el ejército.
Es algo interesante que no los encuentran. Y entonces aquí empieza la narrativa. Obviamente todo esto fue por correo, por correo electrónico o por teléfono, porque si no los encuentras, si no, no los encuentras personalmente, los encuentros solamente fueron vía telefónica. Ahora bien, también establece lo siguiente, sobre quienes hicieron públicos sus resultados, obstaculizaron acceso a los sobrevivientes de los ataques, incluidos los posibles sobrevivientes víctimas de la violencia sexual. Según ellos, también ellos, como personas que sufrían este tipo de acciones, pues también obstaculizaron de no presentarse, de no ir. Pero aquí lo interesante es eso, ¿no? Que el propio gobierno de Israel los empieza a mover, los empieza a cambiar. Aquí habla de, hay motivos razonables para creer que este tipo de acciones todavía están en curso, es lo que dice el informe. Y hasta aquí está este informe, pero es más que obvio que este informe viene a la par por lo que sacó el New York Times, que la UNRWA había sacado todo esto. Pero bueno, para entender esto hay que irnos acá, en lo que es el negocio, el negociazo. Aquí le preguntan a Estados Unidos, oiga, pero si usted tiene injerencia, si usted puede crear la paz, ¿por qué no busca la paz en lo que es Israel? Y chequen lo que dicen y como que les gana el subconsciente y aparte también la gente como que ya está despierta. Déjenme nada más subirle. Yeah. Sorry, but you have so much leverage over the Israelis, and this is fundamental vision of the president. So you can use all the leverage you want, including weapons that you sell to Israel, to make sure that this plan is at least on the right path for implementation, considering we have like short time between now and November. So one thing I will say about that people often tend to forget is that Israel, like other countries in the region, is a sovereign country that makes its own decisions. The United States does not dictate to Israel what it must do, just as we don't dictate to any country what it must do. We present what we believe are the. We present what we believe are the. Good one, Matt. We present. No, I mean, but come on, yeah. Y ahí, aunque se esté riendo, sí, la reportera le pregunta, oiga, pero si existe injerencia, si pueden ustedes hacerlo, ¿por qué no hacen algo al respecto? Es que existe la soberanía, ¿sí? La soberanía que a ellos les conviene. Obviamente empiezan a pagar propaganda, primero la propaganda, ¿no? De inflar a su producto chatarra. Cuando no funciona su producto chatarra, empiezas a patrocinar pues grupos civiles y empiezas a hacer golpes de estado. Obviamente existe soberanía cuando les conviene a ellos y cuando quieres girar la soberanía, quieres girarla a rumbo de Estados Unidos, empiezan los golpes de estado. Eso es algo interesante, que cuando ya empieza a acabarse la narrativa de que Israel es puro y santo, empiezan a sacar este tipo de informe que no concuerda como en el primer informe, que sí existen nombres. Las breves de la información.